Hola mis reposteros y reposteras, en el vídeo de hoy os traigo estas barras de pan deliciosas. Así que sin más, os dejo con la receta y nos vamos a la cocina. Vamos a comenzar cookie donuts como siempre activando la levadura. Tengo en ese platito 100 ml de agua templada. Voy a coger con una cuchara de medir y añadir 2 cucharadas de azúcar de coco. Tú puedes sustituirlo por azúcar moreno, azúcar blanco o miel. Es simplemente para que la levadura tenga buen alimento. Vamos a mezclar todo muy bien y le vamos a añadir, en este caso, 25 gramos de levadura fresca. Si queréis, podéis sustituirlo por levadura seca de panadero y en ese caso serían aproximadamente 7 u 8 gramos. Vamos a mezclar muy bien esta levadura con el azúcar y el agua y vamos a dejar que repose mientras preparamos el resto de ingredientes. Si nuestra levadura está bien, empezará a salirle espumita y podremos utilizarla sin problema. Vamos a continuar con nuestros ingredientes secos. En este caso yo he pesado 410 gramos de preparado panificable sin gluten y además le he añadido 90 gramos de harina de trigo sarraceno, porque a mí me gusta mucho su sabor y la textura que da. Y como siempre, mis queridas cookie donuts, es el momento de tamizar. Ya sabéis lo importante que es tamizar nuestros ingredientes secos. Este pan va a ser súper sencillo. Al ser un mix panificable o preparado panificable, ya lleva añadido psyllium. Por lo tanto, no tenemos que añadirle nada más. Os recomiendo que si estáis empezando en el maravilloso mundo de los panes sin gluten, lo hagáis con mixes comerciales. Ya iremos viendo en este canal que no todos los mixes son buenos, ni tienen unos ingredientes, podría decirse, muy saludables. Pero la recomendación de que uséis mixes en vez de hacer vosotros vuestro propio mix es porque ya que nuestras harinas son carísimas, muchas veces no sabemos bien cómo utilizarlas ni qué porcentaje de poner, por ejemplo, entre almidón y harina, qué porcentaje de psyllium. Entonces nos van a salir unos panes un poco regulinchis, habremos gastado mucho dinero y nos va a quitar las ganas de seguir probando. Y queridas cookie donuts, hacer panes sin gluten es realmente sencillo. En este caso ya os he dicho que yo he añadido 90 gramos de trigo sarraceno, porque me gusta la textura y el sabor. Si tú no tienes disponible en casa trigo sarraceno, échale directamente 500 gramos del preparado panificable sin gluten. Una vez tamizada nuestra harina, vamos a añadirle 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Por cierto, aprovecho para decirte que si te están gustando mis vídeos, para mí es muy importante que te suscribas al canal, actives la campanita y me dejes un like. Y si haces esta o cualquier otra receta en casa, puedes mandarme una foto a mi Instagram. Y si tienes cualquier duda, puedes dejármela escrita en los comentarios. Mirad esta levadura cómo va, está bien espumosita, así que vamos a añadirla a nuestra mezcla. Hacemos un pequeño volcán, rebañamos bien para que no se quede nada en el plato y mezclamos con la harina. Yo he acelerado un poco el vídeo para que no se haga muy pesado, pero recuerda removerlo con cuidado para que la harina no salga volando. En esa jarrita tengo 200 mililitros de agua tibia. Se la ponemos tibia para que sea mucho más fácil activar la levadura. Aunque veáis ahí solo 200 mililitros, luego le iré añadiendo más agua. No os voy a dar una cantidad exacta porque tenemos que ir viendo la textura. Y ya sabéis que dependiendo de la temperatura que tengáis en casa, de la humedad y de otros muchos factores, como por ejemplo si vosotros habéis añadido trigo sarraceno o no, la cantidad de agua variará. Esa es la textura que os tiene que quedar. Una masa elástica que si la cogéis con la cuchara cuesta muchísimo que se caiga. Para que puedas hacerte una idea, he añadido aproximadamente 500 mililitros de agua. Vamos a pasar nuestra masa al bol donde antes teníamos las harinas. Si queda un restito, da igual, no va a pasar nada. Y lo estoy cambiando de bol básicamente porque el otro está mucho más limpio y voy a ver mejor cuánto sube.
Y como veis es una mezcla súper pegajosa, pero no os preocupéis, cookiedonas, os tiene que quedar así. Y una vez que tenemos nuestra masa en un bol limpio, le echo un poquito de aceite por encima para dejar la superficie bien lisa. Vamos a taparlo con una tapa o con film plástico y vamos a dejarlo leudar entre 1 hora y 2 horas. Una vez que nuestra masa ya ha fermentado, ese es el aspecto que os tiene que quedar. Mirad qué cantidad de aire se ve en el interior y lo mucho que ha crecido. Cuando tengáis vuestra masa así, ya estará lista para el siguiente paso. He colocado en la mesa un tapete de silicona para poder darle forma a nuestras barritas. Así ensuciaremos muchísimo menos. Vamos a espolvorear un poquito de harina de arroz antes de volcar nuestra masa, para evitar que se nos pegue, porque como ya habéis visto antes, es una masa bastante pegajosa. Pongo un poquito de harina en la espátula y con la ayuda de esta, mirad qué masa. Estoy deseando llevarla al horno, cookiedonas. Vamos a rebañar muy bien nuestro bol para que no se quede nada. Lo siguiente que vamos a hacer es espolvorear un poquito más de harina por encima de nuestra masa, ya que como veis es muy pegajosa. Así que si os es necesario, echaros un poquito de harina en las manos. Esto os va a ayudar muchísimo. Lo que estoy haciendo, cookiedonas, es simplemente desgasificar la masa. No estoy amasando para nada. Si se os sigue pegando, echad un pelín más de harina. Y lo que vamos a hacer es dividir un poco a ojímetro nuestra masa. Voy a hacer 3 porciones aproximadamente iguales. Si queréis ser más precisos, solo tenéis que pesar las porciones. Las voy a cortar con ayuda de la espátula y vamos a empezar a darle forma a nuestras barritas. Las masas sin gluten, cookiedonas, no es necesario amasarlas, ya que los panes se amasan para desarrollar el gluten y nosotros no tenemos gluten que desarrollar. Cuando veis que en un pan sin gluten se ponen a amasar es porque probablemente le hayan añadido goma Santana. A mí particularmente no me gusta la goma Santana en los panes porque le da una textura muy gomosa. Por eso prefiero echar psyllium. En este caso, como el mix sin gluten ya llevaba psyllium, no ha sido necesario añadirlo. Como veis, simplemente estoy dando forma de barra. Tengo esa rejilla para hornear barras de pan. Esta rejilla nos ayuda muchísimo para que el pan crezca hacia arriba. Si no tienes rejilla, probablemente lo que va a pasar es que el pan va a crecer hacia los lados y se os va a quedar un pan más plano. Yo, por si acaso, siempre me gusta ponerle un poquito de papel de hornear. Así me aseguro que las barras no se van a quedar pegadas y la rejilla me va a durar mucho más tiempo. Voy a seguir dando forma al resto de barritas y enseguida volvemos. Una vez que tenemos las barritas formadas, vamos a taparlas con un paño húmedo y vamos a dejarlas reposar mientras precalentamos el horno. El horno lo voy a calentar a 220 grados. Aproximadamente en media hora podremos meter las barritas al horno. Y aunque para vosotros haya sido una fracción de segundo, cookiedonas, ya ha pasado media hora. Vamos a destapar las barritas y mirad qué bien han crecido y lo bonitas que están. Madre mía, cookiedonas, en serio, hacer esto en casa es una maravilla. Ahora quería hacer con vosotros una prueba. 2 de las barritas las voy a pincelar con agua y la tercera la voy a pincelar con aceite. Así vamos a ver si hay alguna diferencia entre pincelarlas con agua o con aceite. Aprovechad mientras que las estáis pincelando para intentar tapar alguna grietecilla que le haya salido al pan y no os guste. Una vez que tenemos nuestros panes bien pincelados, vamos a hacerle la greña. La greña no es más que una rajita por donde queremos que se abra el pan. Si tú decides no hacerle el corte, lo que va a pasar es que tu pan se va a abrir por la parte más débil.
Y aparte, Cookie Donas, me parece que queda muy bonito hacer las greñas a nuestros panes. El horno, como os he dicho antes, lo tenemos precalentado a 220 grados. En el interior he metido un molde de metal con un poquito de agua para generar vapor. Vamos a meter nuestros panes 15 minutos con vapor a 220 grados y después sacaremos el molde con el agua y tendremos nuestras barras 20 minutos más a 190 grados. ¿Qué suena hueco? En el momento que vuestras barritas suenen así, estarán listas. Mirad qué pinta, Cookie Donas. Como podéis ver, la que hemos pincelado con aceite ha quedado bastante más oscurita, pero también es cierto que es menos crujiente que la que hemos pincelado con agua. Voy a dejar que se enfríen en una rejilla y ahora os enseño el resultado. Mirad qué buena pinta tiene. Fijaros la diferencia de una misma masa hecha a la vez, el mismo tiempo, simplemente estas dos llevan agua y esta lleva aceite. Vamos a ver. Esta, como veis, es mucho más blandita. Vamos a ver. Son pintadas con agua. Mirad cómo se oye. Y cómo cruje. Vamos a partir. Qué miga. Después de esta mini demostración, Cookie Donas, voy a partir un cacho en condiciones para que podáis ver bien la miga, pero no podía esperarme más y tenía que probarlo. Qué corte tiene, más rico, más bonito. Voy a partirlo así. Delicioso. Y esta, como os digo, es mucho más pollito, se nota bastante más blandita, pero igual, ha quedado una miga estupenda. Único que no tiene la corteza tan crujiente. Partirlo aquí. Y mirad. Un pan estupendo. Delicioso. Y esto es todo por hoy, Cookie Donas. Nos vemos en el siguiente vídeo.